movilización del sector marítimo, impulsando la transición en Chile, pero por supuesto, ajeno que esto esté ocurriendo para la gran mayoría de nosotros desde Santiago de Chile y otras regiones y otras ciudades. Obviamente que estamos muy contentos de poder tener conectados de distintas partes de Latinoamérica. Ya les vamos a estar diciendo de qué se trata este conversatorio para quienes no necesariamente estén tan al tanto, se hayan conectado porque les dijeron, porque les contaron. Mi nombre es Carolina Escobar, soy periodista y estoy en este momento como maestra de ceremonia. Los voy a estar acompañando esta tarde, tengo el honor de estar acompañándolos y en mi rol también de directora de comunicaciones y cofundadora de Ambition Loop, como parte de los partners de Manuya y los organizadores de este evento. Creo que ya podemos ir comenzando y vamos a dar unos minutitos más, pero ya se está cumpliendo la hora. Como les decimos, la idea es ser lo más puntuales posible para que el uso de su tiempo sea también lo más eficiente. Como les decía ya de manera oficial, entonces les doy las buenas tardes a todos quienes nos acompañan desde las distintas regiones de Chile, nuestro país, pero también de distintos puntos del mundo. For those that are participating and would like to hear this Los que conversation están in participando y quieren there is the escuchar option of having the esta translation in the conversación en languages inglés, ustedes assigned. pueden You can elegir go, if you don't su know how to idioma de do it in Zoom, preferencia. you Si can no go saben cómo towards the hacerlo en bottom Zoom, in the middle of the screen. You will pueden ir see abajo, an en el icon that centro de la is pantalla. a Hay un earth globe, icono and you'll see de un the globo word terráqueo interpretation by it. y van And a you can ver choose la palabra in order to be interpretación. able to Ustedes listen pueden to this seleccionar su conversation idioma in de English and the preferencia. presentations too. Pueden For those that might be elegir on their inglés o en cell phone, for español. instance, you will Los que see están the en three little celular, coins ustedes that van a says ver more. unos If you click puntitos, there, tres you'll puntitos be que able dicen to más. Pueden find this seleccionar icon. esos Estamos dando puntos. también la bienvenida a quienes se unen a nosotros y no hablan español para la posibilidad de poder escuchar esta charla en inglés. Lo pueden hacer en el icono de interpretación, que es el globo terráqueo que pueden encontrar en la mitad de la pantalla. Si no lo ven porque están tal vez en un celular, lo van a encontrar donde ven los tres puntitos que dice más o más opciones y ahí van a poder presionar sobre el icono del globo terráqueo. Como les decía en un principio, ya de manera oficial y con los tiempos claros, les damos la bienvenida a este encuentro Descarbonización y Movilización del Sector Marítimo, impulsando la transición en Chile y hago la salvedad también, por supuesto, en Latinoamérica. Este evento, como les comentaba también, marca el inicio de una serie de sesiones. Estas son virtuales algunas, otras presenciales y otras en metodología híbrido, que se están desarrollando y se van a seguir desarrollando a lo largo de las próximas semanas y hasta la COP. El foco principal es Latinoamérica, pero no por eso está exento de apuntar a una visión global. El propósito principal, abrir un espacio de diálogo, pero no solamente esto, sino colaboración y acción en función de la transición energética y la descarbonización del transporte marítimo. Lo que se busca acá es reunirse para que podamos acelerar los esfuerzos para poder acelerar la acción hacia un transporte marítimo con emisiones netas cero. Aquí estamos movilizando al sector latinoamericano, en particular a Chile, y se van a dar estas reuniones en distintos puntos estratégicos también de la región. Buscamos unir esfuerzos, resaltar las acciones, dar pasos concretos hacia un transporte marítimo sostenible, así como transformar estos acuerdos de la Organización Marítima Internacional, de la IMO, no solamente dejarlo en palabras, sino que se lleguen a compromisos, se bajen a compromisos locales que se puedan llevar a cabo y tener resultados tangibles. Eso es lo que se está buscando en este momento. Los invitamos entonces a seguir con mucha atención y también a que participen. Pueden dejar sus preguntas en el chat. Estas van a ser todas recogidas, van a ser respondidas también, pero al finalizar la sesión de esta forma para poder tener continuidad y un hilo conductor que nos permita escuchar las interesantes presentaciones que tenemos hoy, además del diálogo. Quiero entonces presentar ya de pleno a quien va a dar el puntapié inicial. Es el encargado del transporte en nuestro país, me refiero al ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, el señor Juan Carlos Muñoz. Para quienes no lo conocen, no son de Chile, el ministro es ingeniero civil de la Universidad Católica, doctor en Ingeniería de Transporte de la Universidad de California en Berkeley
y antes de asumir su cargo destacó como académico e investigador en temas de movilidad sostenible, planificación urbana y eficiencia en sistemas de transporte, siendo reconocido por su contribución a políticas públicas innovadoras y a la formación de nuevas generaciones de profesionales también en la academia. Así es que nos acompaña hoy, va a compartir con nosotros la visión que tiene el gobierno de Chile. Ministro, lo dejamos ya ahí con el micrófono abierto, creo que lo estoy escuchando. Carola, ¿me escuchas bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores de este evento, a todos quienes han colaborado para que podamos encontrarnos en torno a un tema tan relevante, ¿verdad? Es un honor para mí abrir este seminario con este discurso inaugural. Este evento busca, evidentemente, invitarnos a reflexionar sobre cómo podemos acelerar la descarbonización en el sector marítimo, un sector que es crucial para la economía de Chile y de muchos países portuarios. La geografía chilena, con sus 6.000 kilómetros de costa, nos hace un país con una vocación marítima evidente y que durante este gobierno estamos haciendo esfuerzos por ir fortaleciendo. Por eso, y acompañado de que para nuestra administración es fundamental la participación en espacios de diálogo y de encuentro como este, donde podemos relevar la importancia de avanzar hacia la descarbonización, es que nos entusiasma poder participar hoy día. En materia de descarbonización, la visión es bien concreta, la que tenemos en el gobierno. Más que nunca, ¿no es cierto?, tenemos que movilizar nuestros esfuerzos para materializar la transición energética de modo de alcanzar lo antes posible las metas de carbono neutralidad que nos hemos fijado tanto en el país como en el resto del mundo. Es importante aquí destacar que en el caso de Chile estas metas son metas que tienen carácter de proyectos de Estado, que involucran a más de un gobierno, en que hay un gobierno que define metas y que el siguiente las hace propias, y lo que hace más bien es tratar de ver cómo subir la ambición, cómo generar un plan de acción, cómo poder bajar a la cancha y poder conseguir que esas metas finalmente ocurran. En eso hemos estado durante este gobierno. Y como Estado, por supuesto, tenemos una responsabilidad enorme en liderar la transformación, porque involucra a distintos ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Y en el ámbito portuario y marítimo es clave el rol del Estado. Eh, lo marítimo es fundamental en cómo nuestro país se abre económicamente al resto del mundo. Si miramos el año 2024, eh, las exportaciones, el 96,5% de las exportaciones fueron mediante transporte marítimo. O sea, prácticamente todo, ¿no es cierto? Todo nuestro cobre, todo nuestro forestal, todo nuestro producto agrícola, salmones, sale mayoritariamente por vía marítima. Y las importaciones, bueno, más del 80% del tonelaje se da también por vía marítima. Y por supuesto eso habla de la importancia de tener una logística eficiente, una capacidad al mismo tiempo que permita que esas exportaciones e importaciones ocurran de forma eficiente. El transporte marítimo tiene la gracia de que cuando uno lo considera en términos de costo por tonelada de kilómetro, emisiones por tonelada de kilómetro, aparece como un modo de transporte especialmente económico y conveniente, y por eso estamos contentos de que el transporte marítimo juegue un rol tan relevante. De hecho, estamos ahora en una serie de medidas que lo que buscan es justamente fortalecer el desarrollo del sistema portuario de modo de seguir impulsando el crecimiento económico de Chile, porque entendemos que en los puertos tenemos infraestructura crítica para el comercio exterior, para el abastecimiento del país y también para la conectividad entre nuestras regiones. Para lograr todo lo anterior, bueno, nos hemos movilizado con distintos proyectos, algunos de gran envergadura, como por ejemplo el nuevo puerto exterior de San Antonio, que estamos trabajando desde el gobierno junto con la empresa portuaria San Antonio. Se trata de una infraestructura que debiera permitir modernizar el puerto actual, asegurar su calidad operativa, asegurar abastecimiento nacional para las próximas décadas, porque entendemos que este tipo de infraestructura toma mucho tiempo en poder construirse, y por lo tanto uno siempre tiene que estar mirando décadas hacia adelante antes de poder intervenir. Entonces nuestras estimaciones futuras de demanda nos hacen prever que este puerto es un puerto relevante, necesario, y por eso es que estamos lanzados y estamos contentos de haber visto que esta última semana ya hay una serie de empresas que precalificaron para la licitación pronta de lo que va a ser el molo de abrigo. El molo de abrigo considera una inversión pública cercana a los 1.500 millones de dólares,
y también va a venir acompañado de una inversión privada a continuación mediante concesiones de 2.500 millones de dólares para los dos terminales que va a tener el puerto, un terminal en el lado del mar y otro en el terminal en el lado tierra, y esas van a ser concesiones que van a tener que construir esos terminales dentro del módulo de abrigo, por supuesto, y proveer todo el equipamiento que se va a necesitar. Estamos vislumbrando que este va a ser el primer terminal semiautomatizado del país, y además que busca ser un terminal que sea cero emisiones, con equipamiento carbono neutral, con sistemas de conexión eléctrica de buque a tierra durante la recalada de las naves. Además, se va a incorporar la exigencia a los concesionarios de un plan de sostenibilidad, donde los oferentes van a tener que presentar compromisos explícitos para la reducción de emisiones en cuanto a las operaciones de cada uno de los dos terminales. Junto con ello, y para mejorar la distribución de la carga que llegue al puerto de San Antonio, se contempla un corredor ferroviario que vaya desde el puerto hacia las afueras de la ciudad de Santiago, un corredor que debiera permitirnos mover trenes de más de 1 kilómetro de largo, incluso se contempla la posibilidad que pueda hacer con double stacking, lo que habla también de la relevancia de que para poder fortalecer el modo marítimo tenemos que mirar también su interconexión hacia el inland. Actualmente estamos trabajando en un proyecto que se llama Terminal Intermodal Barrancas en San Antonio, previo a este puerto exterior, que lo que permitirá va a ser justamente aumentar la capacidad actual de carga contenerizada de hasta 5 veces por modo ferroviario. O sea, si hoy día movemos 50.000 contenedores al año, vamos a pasar a poder mover 250.000, y vamos a poder sacar cerca de 12 trenes diarios. Esto demuestra la importancia de ir integrando adecuadamente la llegada marítima de la carga por medio de su distribución ferroviaria y también de la distribución terrestre, por supuesto. Y de esa manera también ir optimizando los espacios portuarios que son clave para el desarrollo marítimo. Todo esto se suma también a otras iniciativas que estamos trabajando, como la ampliación portuaria de Valparaíso, la nueva concesión de San Vicente, la ampliación de los muelles Mardones y Prates Magallanes, uno de ellos que Mardones también Laredo, que va a venir más adelante en AP, son fundamentales para el desarrollo del hidrógeno verde, una industria que también va a ser fundamental para lo que nos anima en este seminario, que es el mirar hacia la descarbonización del sector marítimo, toda vez que el hidrógeno verde aparece como un elemento fundamental como oportunidad para poder reducir las emisiones de transporte marítimo. Chile se enorgullece o está expectante de las oportunidades que tenemos en nuestro país para el desarrollo y producción de hidrógeno verde, además de las oportunidades económicas que nos va a significar el poder brindar al mundo, ¿verdad? De esta fuente de energía que se debiera transformar en un elemento fundamental para avanzar en los objetivos de descarbonización. Y para potenciar la competitividad de la industria también, desde el Ministerio hemos trabajado arduamente para finalizar la tramitación de lo que hemos llamado una ley de fomento a la marina mercante, que nos busca promover una logística portuaria que sea más eficiente, fortaleciendo a su vez la actividad del sector en su conjunto, resguardando empleo y la industria local. Es importante notar que somos una región que cuenta con un gran potencial cuando se trata de futuro de las energías renovables. Y hacerse cargo de ese potencial, también de esta ventaja competitiva que tenemos, significa mayor desarrollo económico e inversión extranjera en el futuro. Y es por esto que como país nos hemos movilizado para ir avanzando en esta tarea. Aquí quisiera destacar también el rol de liderazgo que ha tenido Chile en los últimos años. Hemos buscado en conjunto con otros países liderar las negociaciones que se han dado en la búsqueda de un nuevo acuerdo dentro de la Organización Marítima Internacional, la OMI. Eh, Creemos que es fundamental para esa tarea convocar a la mayor cantidad de actores que podamos, y hemos hecho uso del espacio que nos ganamos a través de ser presidente del International Transport Forum, un organismo que reúne a los ministros de transporte de los países OECD. Durante el último año habíamos tomado la presidencia, y desde esa presidencia es que sostuvimos como país, hicimos un llamado a todos los países miembros de la OMI de apoyar la adopción de la nueva reglamentación en torno a reducción de gases de efecto invernadero, y esperamos que esto sea acogido en la sesión extraordinaria del Comité de Protección del Medio Marino a realizarse en octubre de este año. Al acoger esta nueva reglamentación, se espera avanzar hacia una reducción gradual de emisiones, comenzando en 4% el año 2028 hasta llegar a 65% para el año 2040. Acá es importante también comenzar la aplicación de un sistema de compra de unidades, generando incentivos económicos para ir reduciendo progresivamente la huella de carbono de los buques. Sabemos, por supuesto, que esto va a ser un desafío que no va a ser fácil de implementar. Es un desafío muy real que implica realizar inversiones importantes para el fomento de estas nuevas tecnologías.
así como también para impulsar mayor innovación, investigación, y se requiere evidentemente una planificación cuidadosa, de modo que no vayan desmedro de quienes probablemente se podrían ver más afectados por aumento de costos asociados a la descarbonización, como son los países que están más en el extremo del mundo, como es el caso de Chile. No quisiéramos, ¿verdad?, que producto de que nuestras exportaciones tienen que viajar más kilómetros, más toneladas de kilómetros, eso pudiese significar un desmedro de nuestra competitividad. Es muy importante en el sentido que la cancha, ¿no es cierto?, se mantenga pareja para poder abordar un desafío global común de todas las naciones como es este de la descarbonización. Estamos convencidos, por supuesto, que este es un esfuerzo necesario, fundamental para poder alcanzar ese desarrollo económico que sea compatible con las demandas que exige la crisis climática, que es evidente, que es elocuente y que está en nuestras narices. Desde el Ministerio esperamos que el impulso de la descarbonización del transporte marítimo vaya permitiendo también promover la demanda de combustibles alternativos, reforzando lo que esperamos sea una industria creciente en el país y la región, como es la producción de hidrógeno verde, como yo comentaba hace unos minutos. Creemos que estamos en una extraordinaria oportunidad y posición para lograr que eso ocurra. Estamos esperanzados con esta nueva industria energética, tenemos toda la intención de ser uno de los principales proveedores de hidrógeno verde en el mundo por las condiciones de producción que tenemos como país. Además, vemos cómo el interés en esta energía va creciendo año a año, al igual que los proyectos de innovación que están relacionados. Y para cumplir con las metas propuestas, hemos trabajado para generar la infraestructura que va a ser esencial para la demanda temprana de hidrógeno verde en la zona austral. Junto a ENAP, en el puerto de Laredo, como les comentaba, dentro del plan de desarrollo logístico de Magallanes se contempla, por supuesto, un esfuerzo importante en aumentar la infraestructura. Estamos trabajando en obras de refuerzo estructural del sitio existente y una futura expansión del frente de atraque del muelle Mardones. Ya estamos recibiendo las primeras aspas que han ido a Tierra del Fuego, con una logística que está funcionando ya en forma fluida, ha permitido además mostrar que es compatible, sobre todo en horarios nocturnos, con no generar trastornos relevantes en el tránsito de estas grandes tecnologías, estas largas aspas, ¿verdad?, que son necesarios mover a veces desde un buque a otro, de un buque a un camión. Estamos generando, ¿no es cierto?, un puente de acceso, explanadas adicionales, espacios para el acopio temporal de los aerogeneradores y otras cargas sobredimensionadas que esta industria genera. Estamos preparándonos justamente para eso. Las primeras aspas, como les decía, ya están llegando. Nos encontramos además impulsando alianzas estratégicas con el mundo privado para el desarrollo de algunos pilotos de medios de transporte que tengan como fuente de energía de hidrógeno. Esperamos seguir avanzando en esa línea de forma de aprovechar el tremendo, ¿verdad?, potencial energético que tiene Chile, reforzando la posición que tenemos como referente internacional en esta materia. No solamente en las fuentes eólicas, ¿verdad?, en el sur austral, también las fuentes de energía solar de nuestras regiones del norte del país. Por todo esto, ¿no es cierto?, es que nuestro compromiso como gobierno es claro. Queremos avanzar, estamos decididos a hacerlo en la planificación integral de las necesidades del sector marítimo, de manera de dar las mayores certezas y asegurar al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental y social de la industria, buscando posicionar a Chile como un ejemplo de que el desarrollo económico sustentable es posible. Quisiera cerrar agradeciendo este espacio y desear que el seminario sea muy, muy exitoso. Muchísimas gracias, ministro. Muy interesante la visión entonces desde Chile hacia la región y también los compromisos adquiridos por nuestro país. Queremos continuar con esta conversación. Le queremos dar la bienvenida ahora a Joaquín Rosas. Él es Manager of Policy for Climate Aligned Industries en el Rocky Mountain Institute, el RMI. Joaquín también, o el RMI, que para quienes no lo conocen, es una organización internacional reconocida, sobre todo por su trayectoria para acelerar la descarbonización en el transporte marítimo, esto a nivel global. Joaquín va a compartir con nosotros la visión que tiene respecto de las actuales negociaciones con la Organización Marítima Internacional a la cual se refería el ministro hace algunos instantes. Así es que también los próximos pasos y cómo se proyecta el sector en este proceso de transición a un transporte más verde. Así que Joaquín, como se dice en inglés, the floor is yours, todo el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Joaquín Rosas y me desempeño como manager de políticas internacionales en RMI aquí en Estados Unidos. Es un honor estar acá hablando en este importante evento.
Agradezco la invitación como chileno trabajando en el extranjero, poder acercar mi trabajo y poder aportar al desarrollo de Chile en este gran desafío que es la decarbonización del sector de shipping. En la presentación voy a compartir un análisis resumen de la importancia de las negociaciones de la Organización Marítima Internacional, la OMI, y su impacto en la decarbonización del transporte marítimo, ¿cierto? La presentación la voy a centrar mucho en explicar cómo funciona el marco de cero emisiones netas, cuáles son los mecanismos de cumplimiento, los incentivos financieros asociados y también la ventana de oportunidad que se puede abrir para Chile como un actor regional importante en el sector. Como muy bien lo mencionaba también el ministro, la OMI regula el transporte marítimo internacional, que a su vez moviliza entre el 80 y 90% de la carga a nivel mundial, lo que significa que claramente cualquier decisión que se tome por parte de la OMI va a tener un impacto importante, no solo a los países que tengan grandes flotas, sino también a los países que dependen de este comercio marítimo, como Chile y también el resto de Latinoamérica. Este, este marco, más allá de que sea un tema muy técnico, es un asunto económico y geopolítico de primera importancia, ¿cierto? Y se debe tratar como tal para pensarse como un tema estratégico de competitividad y estrategia a nivel nacional. Entiendo que la presentación después va a ser compartida, así que no habrá problema con eso. Siéntanse libres de dejar sus preguntas en el chat y también enviarme algún correo directamente, no hay ningún problema. Antes de comenzar directamente, quería hacer un poco de contexto sobre RMI. Es una organización independiente sin fines de lucro, con más de 4 décadas trabajando en la transición energética a nivel global. Principalmente está en Estados Unidos, pero tenemos mucha presencia en India, China, África y en el Caribe, donde básicamente la misión principal es poder transformar el sistema energético para asegurar un futuro limpio, próspero y libre de carbono, ¿cierto? Siguiente diapositiva, por favor. RMI impulsa un poco la decarbonización de sectores claves para reducir las emisiones a gran escala, básicamente haciendo uso y aprovechamiento de catalizadores del mercado para acelerar la transición en diferentes mercados, específicamente a nivel global. Siguiente diapositiva, muchas gracias. En específico, el equipo marítimo de RMI, que es parte del programa de Industrias Alineadas con Objetivos Climáticos, impulsamos la decarbonización a nivel sistemático, ¿cierto? De un pensamiento integral e intervenciones basadas en el mercado. em, en donde básicamente los proyectos asociados a la OMI, que son los proyectos que lidero personalmente, intentamos desarrollar análisis tecnoeconómicos para poder apoyar a la industria y también trabajar con delegaciones nacionales de la OMI y poder entregar una perspectiva de cuál sería el impacto de los distintos diseños del marco y un poco el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Hemos estado siguiendo muy de cerca el desarrollo del marco de cero neto de la OMI y un poco reconociendo el potencial que puede tener para definir la trayectoria de la transición energética marítima a nivel global. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, comencemos entonces con la presentación. En 2023, la OMI adoptó una estrategia, básicamente, de gases de efecto invernadero, con un hito muy claro y muy importante, que el transporte marítimo internacional alcance cero emisiones netas para 2050. La estrategia incluye metas de reducción intermediarias como puntos de chequeo entre medio de entre un 20 y un 30% para 2030 y un 70 y 80% para 2040 de reducción de gases de efecto invernadero en comparación con los niveles de 2008. Además, también establece que para 2030 al menos entre 5 y idealmente un 10% de la energía utilizada por el sector provenga de combustibles de cero o casi cero emisiones. Em, este enfoque se acompaña de un compromiso muy explícito y muy fuerte dentro de la OMI de que tiene que ser una transición justa y equitativa, básicamente para priorizar el fortalecimiento de las capacidades, la transferencia tecnológica y el acceso a financiamiento para países en vías de desarrollo y también para los trabajadores del sector. Entonces, luego de la aprobación de esta estrategia en 2023, los Estados miembros de la OMI y actores claves han estado negociando básicamente cuál va a ser el mecanismo para poder hacer posible esta ambición, este objetivo, lo que condujo en abril 2025 la aprobación del marco de cero neto de la OMI, en donde este marco constituye un diseño básicamente cómo operar e implementar esta estrategia y será sometida para su aceptación formal en octubre de 2025, como lo mencionaba muy bien el ministro de Transporte. Donde básicamente esta estrategia tiene que leerse como una señal de competitividad
es donde básicamente los mercados van a tener que privilegiar cadenas logísticas con menor huella de carbono. Para países exportadores, la preparación anticipada de la infraestructura portuaria, la capacidad operativa y el capital humano van a ser factores claves para poder posicionarse ante esta estrategia. Si avanzamos a la siguiente diapositiva. El corazón operativo del marco es básicamente es un estándar de intensidad de combustible de gases de efecto invernadero con dos niveles, como pueden ver acá. El nivel 2, el objetivo base, fija un límite máximo de intensidad permitida y conlleva penalizaciones elevadas en caso de que no se cumpla ese límite. Básicamente la penalización tiene un orden de $380 por tonelada de CO2 equivalente. El nivel 2, un poco más abajo, es el objetivo directo, el cual establece un umbral más estricto, pero con penalizaciones menores para quienes queden por encima de este nivel, Em, pero por debajo del objetivo base, donde básicamente la penalización tiene un valor de $100 por toneladas de CO2 equivalente. Luego, los buques que operan por debajo del nivel 1 generan unidades excedentes, que son créditos que se pueden transar y que se podrían eventualmente vender a buques que operen sobre nivel 2 del objetivo base. Los recursos pagados por incumplimiento, o sea, las unidades de compensación de nivel 1 y nivel 2, irían hacia un fondo de cero neto de la OMI. Esto es bastante transformacional, por decirlo de alguna manera, esta arquitectura, ya que cambia un poco el paradigma de pensar desde el cumplimiento regulatorio como un gasto hacia una oportunidad económica para quienes invierten temprano en combustibles limpios de bajas emisiones o combustibles de cero, casi cero emisiones, como los define la OMI. Siguiente diapositiva. Em, Además del sistema de dos niveles que estaba explicando anteriormente, intensidad de combustible, la OMI, y es aquí donde es bien interesante el tema del marco, incorporó un mecanismo de incentivo de financiamiento para combustibles de cero o cero casi emisiones, básicamente para tratar de impulsar e incentivar la adopción temprana. Por ejemplo, si un buque logra operar por debajo del umbral de combustibles de cero emisiones, que hasta ahora en el marco está fijado en 19 gramos de CO2 por megajoule entre 2028 y 2035, y se reduce, se coloca un poco más estricto hacia 14 gramos por CO2 por megajoule a partir de 2036, podrán acceder a este incentivo financiero directo desde el fondo desde el fondo de cero neto de la OMI, ¿cierto? Es importante mencionar de que este umbral es el único aspecto que hasta ahora ha sido definido, básicamente cómo la OMI define estos combustibles que podrían acceder a a este incentivo financiero. Pero eventualmente nosotros esperamos más definiciones por parte de la OMI en la sesión extraordinaria que va a pasar en Londres en octubre. Un poco, ¿y cuál es la gracia? Es que este incentivo se suma a los beneficios que se pueda generar por la generación y la venta eventualmente de estas unidades excedentes. ¿Y cuál es el objetivo de este incentivo? Si puedes volver todavía no, a la diapositiva anterior, es básicamente acortar los costos entre los combustibles convencionales y de cero emisiones. No sé si puedes volver a eso, exacto. Básicamente como el metanol o el amoníaco verde, que son combustibles que serían derivados del hidrógeno verde. Entonces la idea de este incentivo es poder acortar la brecha con combustibles convencionales que se utilizan hoy en día en el sector. Específicamente en esta fase inicial, ¿cierto? Donde los costos de estos combustibles son muy altos y un poco la OMI intenta incentivar la adopción de estos combustibles. Total, en forma de resumir, en términos operativos, los recursos del fondo que van a llegar a la OMI proveerán principalmente, vendrán de las penalizaciones de incumplimiento de las unidades de compensación de nivel 1 y nivel 2. Y así la idea es generar un mecanismo de transferencia donde básicamente los buques que no cumplen con estos objetivos van un poco entregar o un poco a financiar este incentivo de financiamiento para los buques que adopten combustibles de cero emisiones. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como lo mencioné anteriormente, el marco de la OMI también establece una ruta de adopción con hitos intermedios, ¿cierto? El alcanzar entre un 5 y un 10% de participación de estos combustibles de cero emisiones en 2030. Este punto se entiende y se concibe como un punto de inflexión, básicamente, y que la idea es que pueda desencadenar una adopción acelerada en el futuro, donde que a partir de ese punto de inflexión, 2030,
hacia 2040 se puede proyectar que los combustibles de cero emisión podrían representar más del 60% de la energía del transporte marítimo a nivel global, ¿cierto? Sin embargo, estudios hoy día, las proyecciones actuales muestran una brecha importante de los niveles requeridos para 2030. O sea, básicamente, diferentes proyecciones dicen o señalan que con los proyectos actuales de poder producir estos combustibles no serían suficientes para poder alcanzar estos objetivos. Pero esto también señala una oportunidad para, básicamente, para empresas pioneras que quieran adoptar estos combustibles de cero emisiones y que puedan un poco capturar estas ventajas competitivas, también estructurar contratos de suministros a largo plazo y ser un poco recibir este incentivo por parte de la OMI, ¿cierto? A nivel empresarial, un poco todo esto va a cambiar un poco el paradigma y esta ruta también implica preparar portafolios de buques de empresas para que planifiquen su sistema de abastecimiento consistentes con el calendario de la OMI, con el calendario regulatorio. También incorporar criterios de cumplimiento en las decisiones de inversión y ajustar también estrategias comerciales para clientes que ya incorporan métricas de carbono en sus licitaciones. ¿Cierto? Para los puertos también significa avanzar en permisos, estándares, capacitación, que es un tema muy importante, y también protocolos de seguridad para poder habilitar el abastecimiento de nuevos combustibles. Específicamente se habla mucho hoy en día de el tema del amoníaco verde y cómo el tema de seguridad asociado al uso del amoníaco verde como combustible para shipping. Si avanzamos a la siguiente diapositiva. Nosotros hemos realizado en RMI algunos análisis un poco preliminares sobre el impacto que podría tener este marco en la economía en distintos combustibles bajo este marco, ¿cierto? Un poco para el objetivo de entender cómo puede afectar la competitividad de estos combustibles frente a a los combustibles convencionales que se utilizan hoy en día en el transporte marítimo. La metodología utilizada, un poco para dar contexto, básicamente es el costo total de propiedad de un buque, en donde básicamente los resultados muestran que bajo este marco la brecha podría reducirse sustancialmente en todo el tiempo de vida de estos buques. Importante también mencionar que esta metodología no solamente considera el límite, el combustible, sino también todo lo que es la inversión de estas nuevas tecnologías, los seguros, la mano de obra, el mantenimiento y los costos portuarios asociados a la operación de estos buques. Em, si comparamos los buques convencionales, los costos deberían aumentar, ¿cierto? Ya que deberían adquirir unidades de compensación de la OMI para poder mantenerse en el cumplimiento regulatorio, porque eventualmente si siguen emitiendo la misma cantidad de emisiones, va a llegar un punto en de que la regulación, van a estar sola la regulación y van a tener que verse obligados a comprar unidades de compensación. En contraste, los buques que operan con, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo ilustrativo, con metanol verde, enfrentarían un caso distinto. Actualmente, como lo mencioné anteriormente, la brecha de costos con respecto a los combustibles convencionales es importante, es significativa, lo que limita un poco la competitividad de este tipo de combustibles en el sector. Sin embargo, bajo el marco de la OMI, esta brecha se puede reducir muy drásticamente. Y eso es básicamente, son tres variables que están jugando. Uno, que serían los ingresos por la venta de estas unidades excedentes por poder operar bajo nivel uno, los pagos derivados del incentivo, el recibo de este incentivo por parte de la OMI para combustibles de cero emisiones, y claramente también el ahorro por evitarse las penalizaciones aplicadas por no usar combustibles tradicionales que sí tienen mayor intensidad de emisiones. Y un poco este genera un reequilibrio económico para mejorar la posición competitiva de estos combustibles de cero emisiones y un poco pueda apoyar la decisión de inversión para agentes en el mercado. Si podemos, disculpen, ahí sí. Uno de los puntos más emblemáticos y también muy discutidos durante la aprobación del marco y en las negociaciones del marco de la OMI fue básicamente cuánto podría aumentar el costo de las importaciones y exportaciones al usar combustibles de cero emisiones. En RMI hemos utilizado análisis preliminares tomando como base de datos
información de los corredores verdes en los que estamos trabajando, donde básicamente los resultados muestran que aunque los costos de operación con metanol verde son más altos, especialmente ahora en el corto plazo, en comparación con los de combustible convencionales, el impacto en el costo final de bienes de consumo sería mínimo. O sea, a modo ilustrativo, por ejemplo, en productos de ropa, el costo de envío por ítem aumentaría solo un 0,2% cuando se cambia de un combustible convencional a uno de metanol verde. Y en el caso de diferentes tipos de muebles, el incremento sería menos de 1%. Y esto básicamente ocurre que al distribuir el costo del combustible entre el gran número de ítems transportados en un contenedor, el impacto unitario es marginal. Entonces, básicamente, los análisis preliminares muestran que el consumidor final no vería grandes diferencias de lo que ya, o los costos asociados de lo que está pasando hoy en día. Y este resultado es fundamental un poco para el debate político y empresarial también, porque básicamente muestra que en algún sentido la decarbonización del transporte marítimo no tiene por qué traducirse necesariamente en un aumento sustancial del precio de algunos bienes de consumo, lo que también eventualmente fortalece el caso para una adopción temprana de los combustibles de cero emisiones. Siguiente slide, un poco explicando, si podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Sí, el marco aún está en desarrollo, ¿cierto? Y las directrices finales serán determinadas para establecer cuán competitivos serán estos combustibles. Hemos identificado cuatro variables muy importantes que creemos que van a jugar un rol importante en la determinación de este marco. Y les voy a explicar a grosso modo un poco cuáles son estas variables. Primero, el precio de las unidades de excedentes. Básicamente van a ser unidades que se van a vender y no está claro cómo la OMI va a definir reglas o si va a colocar alguna limitación en el precio en cómo se pueden vender estas unidades. ¿Cierto? Segundo, no está claro cómo se va a calcular este incentivo hacia los combustibles de cero emisiones, ni tampoco cómo ese cálculo se va a llevar en el tiempo. Porque un poco el objetivo de este incentivo es disminuir la brecha con combustibles convencionales. Bueno, la pregunta parece, ¿qué pasa cuando esa brecha de costos disminuye? ¿El incentivo también disminuye o no? Y finalmente, básicamente, las directrices de análisis de ciclo de las emisiones de los combustibles, cuáles van a ser los valores que la OMI va a determinar para los combustibles que se verían usados dentro del el marco, ¿cierto? Y un punto muy importante acá también es cómo la OMI va a trabajar el hecho de cómo va a trabajar o tratar las fugas de metano, y eso va a ser un punto muy importante específicamente para el combustibles como el gas natural licuado y los combustibles azules que utilizan captura de carbono para un poco para disminuir sus emisiones. ¿Cuáles son las fechas importantes que se vienen ahora? Como lo mencioné anteriormente, en octubre, mitad de octubre, se viene la votación de la OMI en Londres, en la sesión extraordinaria, en donde los estados van a votar la adopción formal del marco de cero neto, ¿cierto? Esto es un hito político muy importante porque define si el marco sigue su curso o no. Si el marco es adoptado en esa fecha, en octubre de este año, comienza a correr la línea de tiempo hasta principios de 2028, en donde básicamente la OMI va a desarrollar las directrices, donde se van a definir muchas de estas variables que hablé anteriormente, y un poco que van a complementar la operabilidad de este marco de la OMI, ¿cierto? En donde básicamente después de que esas directrices estén listas, a partir de 2028 el marco entraría ya en rigor con las directrices totalmente aprobadas, en donde los buques ya deberían cumplir con los límites de intensidad de emisiones un poco o deberían ya verse regularizados con el tema de las penalizaciones. A mediados de 2029 se generarían un poco los primeros pagos por parte de la OMI. Y a finales de 2030 ya se haría un poco la primera revisión del marco y revisar un poco cuál es cómo va evolucionando el pago de los diferentes buques, cuál es el porcentaje que los combustibles de cero emisiones están cumpliendo o están teniendo en la matriz energética del sector. Y si seguimos, avanzamos a la última slide. Un poco también a grandes rasgos, y tengo entendido que también que vamos a
en las siguientes conversaciones vamos a seguir hablando de este tema, pero un poco, ¿qué significa esto para Chile? ¿Cómo lo llevamos un poco a la realidad, ¿cierto? Un poco nacional. En primer lugar, esto representa también una gran oportunidad para atraer inversión, ¿cierto? También, como lo mencionaba el ministro, gracias a la potencial de Chile en temas de energías renovables, Chile puede consolidarse como un centro para la producción y abastecimiento de estos combustibles verdes, ¿cierto? Y específicamente, directamente al comercio marítimo internacional. En segundo lugar, también implica la creación de empleos, ¿cierto? Hablamos de puestos un poco más especializados en generación renovable, sino que no solamente tú generas o produces hidrógeno verde, también tienes que ir un poco más allá para un poco la generación y producción de metanol verde o de amoníaco verde, que es un poco más especializado que el hidrógeno como tal. En tercer lugar, también Chile puede fortalecer su competitividad comercial, ¿cierto? Al desarrollar corredores marítimos verdes, que ya tengo entendido Chile está trabajando en algunos estudios de prefactibilidad. Básicamente desarrollar una logística de bajas emisiones. Y finalmente también es importante aquí el incentivo a que haya una participación temprana en estos mercados que un poco podría apoyar y ayudar a Chile a desarrollar centros industriales y tecnológicos también, fomentando la innovación, la productividad y también el desarrollo de nuevas cadenas de valor. Y un poco antes de terminar, en síntesis, para Chile esto no es solo una estrategia un poco de disminuir las emisiones o cumplir con lo que se está acordando dentro de la OMI a nivel global, sino que representa también una forma de tener una ventaja estratégica para transformar un poco su liderazgo en energías renovables en una ventaja competitiva a nivel global, ¿cierto? Para poder generar lo que es inversión, empleo y también diferenciación en el mercado internacional. Eso es todo lo que tengo hasta ahora, un poco largo. Eh, por favor, si tienen alguna consulta, siéntanse libre de enviarme algún correo, escribir algún chat o de enviárselo directamente al equipo coordinador. Así que muchas gracias por su atención. Joaquín, muchísimas gracias, súper interesante. Creo que muchos conceptos que además no solo atañen a Chile, sino que también al mundo y con un especial foco ahí al final en lo que es nuestro país, pero también en aquellos que no necesariamente buscan camisetearse desde el principio, sino que quieren esperar tal vez las regulaciones, pero eso, ojo, muchas veces puede costar incluso más caro. Como bien decía Joaquín, y está mencionado en el chat, varios han estado preguntando respecto de las presentaciones, estas van a ser compartidas también por correo, y muy bien, como decía Joaquín, quienes tengan consultas, preguntas, aprovechen estos grandes speakers que tenemos, déjenlas en el chat y estas también van a ser respondidas después. Queremos continuar con este programa. Ya hemos visto la visión del ministro a nivel regional y global, así como nacional. Joaquín, que nos acompañaba desde Houston, Estados Unidos. Y queremos seguir recorriendo este largo continente y esta franja de Chile. Y nos vamos a ir hasta el sur, hasta la región de los ríos. Para quienes no lo conocen, esta es un poco más al sur de la mitad de este largo especie de palo de golf o buque, como tenemos aquí detrás para tomar contacto con Joel Pérez. Él es académico e investigador de la Universidad Austral de Chile, director del Laboratorio de Maquinaria Marina y Electromovilidad Marítima en TEMS. Joel va a abordar principalmente los avances y los desafíos de la transición energética, del transporte marítimo nacional, así como el estado de la flota, el uso de combustibles alternativos que nos presentaba recién Joaquín, la electrificación y el proyecto del corredor verde de acuicultura que también mencionaba Joaquín. Así es que, Joel, si estás por ahí, te damos la bienvenida. Bien, muchas gracias, Carolina. ¿Me escuchan? ¿Súper? Perfecto. Eh, ya, entonces necesito compartir ahora. Eh, Recién te veíamos compartiendo la presentación. ¿Sí? Sí, ahí está. ¿Estamos? Súper, perfecto. Ya, pues bueno, para poder hablar de transición energética del transporte marítimo desde el punto de vista de la academia, sobre todo necesito presentarles primero cómo nosotros hemos llegado a esto en términos de saber qué es lo que tiene Chile de la flota nacional eh, y poder, ¿cierto?, lograr tener una opinión bien
precisa, clara respecto a cómo estamos y cómo podemos llegar a ese 2050 con una descarbonización del transporte marítimo. Em, un par de puntos al que voy a tocar, una breve introducción, el estado de la flota como les comentaba, voy a hablar de los buques mercantes, cabotaje, la transición energética del transporte marítimo nacional, considerando los combustibles fósiles que actualmente estamos consumiendo y los con cero o baja huella de carbono, y la electrificación. Cómo a partir de esto podemos integrar la investigación y desarrollo y cuáles son los desafíos a los cuales deberíamos enfrentar eh, en este periodo antes de llegar al 2050. Por último, el proyecto Corredor Verde de la Agricultura como un ejemplo claro de este proceso de transición energética en el que estamos trabajando desde hace ya un par de años. Como una breve introducción, bueno, desde la Universidad Austral, desde el área de máquinas marinas y eficiencia energética, hemos estado trabajando en la descarbonización del transporte marítimo desde el 2019, con cuatro líneas de investigación bien marcadas. La primera que es electromovilidad marítima, ¿ya? La segunda que es el uso del hidrógeno verde en el transporte marítimo, el desarrollo de los corredores verdes y por último el desarrollo y la implementación a bordo de embarcaciones con combustible con baja huella de carbono, ¿ya? Y cero huella de carbono. Y bueno, aquí dice 2019, pero en realidad partimos un par de años antes, ahora desde el 2019 que ya logramos concretar varios proyectos y logramos tener un laboratorio apto para poder evaluar las tecnologías que nos van a permitir transicionar energéticamente al 2050. Partiendo con el estado de la flota nacional, entonces, primero, en el mundo, aproximadamente más de 114.000 buques mercantes, esto quiere decir de mayores de más de 5.000 AV, eh, consumen combustibles fósiles, como ustedes ya lo saben, IFO, y los combustibles con baja huella de azufre, bajo contenido de azufre, ¿ya? Y también todos estos combustibles con bajo contenido de carbono, como el LNG, el LPG, metanol, etanol, los biocombustibles, y ya hay proyectos de embarcaciones consumiendo estos combustibles con cero huella de carbono, como el amoníaco y el hidrógeno, y por supuesto las embarcaciones eléctricas. Eso, bueno, en Chile la flota total son más de 88.000 embarcaciones, pero de esas 88.000, solamente 270 entran en el rango de buques mercantes. ¿Ya? Muy bajo el porcentaje, ¿cierto? Pero obviamente significativo en términos de la cantidad de carga que se comercia, ¿cierto? Desde Chile y hacia Chile. Em, este tipo de embarcaciones cuentan con sistemas de mitigación de emisiones, scrubbers, SCR y algunas embarcaciones con propulsión híbrida, ¿ya? A la IMO, bueno, yo agradezco a Joaquín y al ministro porque me hicieron la pega de hablar de la normativa, que es algo que de verdad que se lo agradezco para no tener que enfocarme más en la parte práctica de esta transición energética que nosotros estamos visualizando, apoyando desde acá en la universidad. Estos son los tipos de embarcaciones mayores que están en Chile: wellboats, buques tanque, embarcaciones de transporte pasajero y rodado para la conectividad en la zona sur austral, ¿ya? Y aquí viene una particularidad porque la IMO nos establece un rango hasta 5.000 AV, pero resulta que ahora con la normativa de emisiones estamos hablando hasta 400 AV. Por lo tanto, ahora ese segmento de 270 embarcaciones aumenta un poco, ¿ya? En 200 algo embarcaciones más que eh, se pueden usar, ¿cierto? En este rango de aplicación de control de emisiones. Las embarcaciones menores no están obligadas a cumplir esta normativa, pero nosotros desde lo que hacemos acá utilizamos toda esa normativa y tratamos de que esas embarcaciones menores igual cumplan esos requisitos. La flota de embarcaciones menores activas en este momento de aproximadamente 28.000, ¿ya? Lo que les comentaba de ese rango de tamaño. Para nosotros las embarcaciones menores son de menos de 100 AV,
¿ya? Esta información que está disponible desde Directomat, del Boletín Estadístico Marítimo, que la pueden revisar después ahí como una buena referencia. Y de estas embarcaciones, bueno, tienen sistemas propulsivos, en algunos casos eléctricos, ¿ya? Con bancos de batería, pero la mayoría de estas embarcaciones tienen sistemas propulsivos convencionales, es decir, motores de combustión interna acoplados a un sistema de transmisión, una hélice, consumiendo grandes cantidades de diésel, ¿ya? Una particularidad es que estas embarcaciones tienen la opción de conectarse a puertos, como lo comentaba anteriormente, con Onshore Power Supply Systems, que permite, ¿cierto?, dejar fuera de servicio su generación eléctrica y esa contaminación que pueden generar ahí en los puertos. Estos son el tipo de embarcaciones, barcazas. Este es un caso súper emblemático del doctorado Barbieri de investigación que se construyó acá en Valdivia. Remolcadores de alta mar, embarcaciones de pesca en las zonas ahí claves en la región del Biobío. Y bueno, este caso emblemático que es el primer remolcador eléctrico que está operando en Chile, que se construyó en Turquía y que está operando en el puerto Chacabuco, ¿ya? Por eso ahí aparece algunas, en realidad es el remolcador que está eléctrico en este momento. El resto de los números está asociado a la zona sur-austral, donde el desarrollo de la industria acuícola ha propiciado que haya muchas embarcaciones operando en esta zona y muchos artefactos navales, ¿ya? Aquí lo pueden ver en números, casi 1.400 embarcaciones y artefactos operando, consumiendo, como lo dije anteriormente, diésel, ¿ya? Por lo tanto, generando ahí todas esas emisiones que deberíamos estar ya controlando. Este es el estado actual de la flota. Entonces, para poder, o sea, para continuar con la descripción o el alcance de esta transición energética, nosotros tenemos que ver el estado en términos de los combustibles que se consumen y que se podrían consumir, considerando, como lo dije, el tipo de embarcación en el cual tenemos que o estamos trabajando. Considerando la estrategia de la IMO del 2023 y con target al 2050 en términos de lograr usar los combustibles con zero carbon fuels, como el amoníaco, el hidrógeno y la electrificación. Desarrollamos esta transición considerando el 2030 como un punto de inflexión en donde podemos evaluar cómo se ha ido avanzando y si realmente después vamos a poder llegar o no a esa meta del 2050. En 2030 tenemos, como lo dijo Joaquín anteriormente, un porcentaje del combustible que consume la flota debiera considerar los e-fuels, el e-metanol, los biocombustibles, el e-amoníaco y el hidrógeno verde. La flota mundial ya, como lo dije anteriormente, está utilizando estos combustibles. Así que estamos en ese sentido bien encaminados. Ahora tenemos que lograr que Chile, en este año, esta transición energética logre, ¿cierto?, llegar a ese 2030 con algunos proyectos consumiendo estos combustibles alternativos y que sean la base para poder llegar al 2050 con el uso del amoníaco, el hidrógeno y la electrificación. Entonces, Chile, considerando que ya tiene su política energética 2050, la Estrategia Nacional del Hidrógeno, ¿cierto?, en esta línea el plan de acción y ahora este año que salió el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, se está en un buen pie para poder desarrollar y poder lograr esta transición energética de forma concreta, proyectos de construcción de embarcaciones, habilitación de infraestructura que permita tener disponibilidad de estos combustibles. Dentro de esta transición, de este periodo 2025, a fines del año pasado salieron algunas licitaciones para unos estudios en donde se establecieron ahí, como aparece acá, una hoja de ruta para el transporte marítimo para lograr la carbono neutralidad, la implementación de un centro de investigación y desarrollo, proyectos de reconversión de motores de combustión interna para uso de combustibles alternativos como el metanol, el dimetiléter, ¿ya?
Este año la hoja de ruta del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, cómo se va a llevar a cabo este plan, y la conformación del Comité de Corfo. Son todas acciones que nos permiten vislumbrar un track, ¿cierto?, que nos permita llegar al 2030 y posteriormente al 2050. Considerando los proyectos en Chile con respecto al hidrógeno verde y al amoníaco, en septiembre de 2024 teníamos 73 proyectos, pero haciendo el alcance de que el hidrógeno va a ser muy difícil de usar en el transporte marítimo, como combustible me refiero, hicimos una segregación y solamente considerando los proyectos de producción de amoníaco, hicimos un pequeño catastro, ¿cierto? Y poder identificar que con los resultados de los estudios que mencioné anteriormente y considerando también aquí un poco me tomo lo que dijo Joaquín anteriormente, lograr establecer, ¿cierto?, en base al Plan Nacional de Construcción Continua y la disponibilidad de los energéticos, ¿cierto?, desarrollar estos hubs en donde se pueda construir, reparar, reconvertir, ¿cierto?, embarcaciones y que tengan los combustibles ahí alternativos disponibles para tanto la flota que va a operar ahí como para las embarcaciones que llegan desde el extranjero, ¿cierto?, realizar el trade con Chile. En el norte, acá, Antofagasta, en la zona central, San Antonio, Valparaíso, Concepción, la Bahía de Concepción en la octava región, Puerto Montt en la zona de los lagos y obviamente en la región de Magallanes, donde están los proyectos, la mayoría de los proyectos de amoníaco y bueno, donde ya, como todos sabemos, el proyecto HIF ya está produciendo metanol. Entonces, considerando esta opción, ¿cierto? Haciendo la tarea en términos de la proyección, es que nosotros podemos hablar de investigación y desarrollo y de identificar cuáles serían los desafíos para poder lograr esta transición energética. Como les dije, partimos en 2019, pero partimos un poco antes, hicimos toda la tarea en términos del catastro, de averiguar, de investigar, de hacer la búsqueda, identificar eh, cuáles son cuáles eran las brechas, los problemas los que se enfrentaba la flota nacional y también los puertos, porque ya no solamente podemos pensar en la embarcación, sino tenemos que pensar en el ecosistema que rodea, ¿cierto?, la cadena de valor del transporte marítimo. Y ahí los puertos juegan un papel clave. Eh, las tecnologías, ¿cierto?, los sistemas propulsivos, como les comentaba, motores de combustión interna consumiendo diésel, la mayoría, por no decir toda la flota en su momento. Y en esa línea logramos identificar, de acuerdo a perfiles operacionales, cuáles eran los segmentos, el tipo de embarcaciones que estaban más susceptibles, ¿cierto?, a ser actualizadas, a lograr que pudiesen utilizar combustible alternativo o procesos de electrificación. Y en esa línea es que también yo he acoplado, como les comentaba, con el puerto, ¿ya? Considerar los OPS o Cold Ironing, para los que no están acostumbrados a ese acrónimo, eh, para poder armar todo el ecosistema de la cadena de valor del transporte marítimo. Comenzamos también a revisar los combustibles con baja huella de carbono, en donde está, ¿cierto?, el metanol en su momento y los con cero huella de carbono, el hidrógeno. Pero la tarea ahí cuando la hicimos nos dimos cuenta que en realidad poder ocupar el hidrógeno, como lo dije, para los sistemas propulsivos era muy difícil, por lo tanto nos enfocamos en el hidrógeno en los sistemas auxiliares, ¿ya? Cierto porcentaje de hidrógeno en una embarcación iba a permitir hacer una buena transición, ¿ya?, a estos combustibles con cero huella de carbono. Nos fijamos que en el norte de todo esto lo que tenemos que lograr es electrificar, ¿ya?, lo más que se pueda. Y lo que no se pueda electrificar, trabajar con estos combustibles alternativos transicionales. Esa es la palabra clave, transicionar. Y ahí es donde desarrollamos en nuestros laboratorios una planta híbrida escalable que lo que hace es simular y emular sistemas propulsivos eléctricos y híbridos que permite evaluar perfiles operacionales de embarcaciones que ya están construidas o que se quieran construir y
proyectarlas en el tiempo para saber si realmente van a lograr tener un impacto en términos de consumo de combustible y generación de emisiones. ¿Ya? Y ahora, el 2025, durante todo este periodo, bueno, considerando todo lo que hicimos, logramos ya identificar que los combustibles sintéticos, ya los drop-in fuels, son una buena alternativa para poder transicionar, porque implica que no tenemos que hacer ningún reemplazo en el fierro, en el motor mismo, para poder mantener la flota actual en servicio y que disminuya su huella de carbono. ¿Ya? Pero en algunos casos sí se puede llegar a hacer esa reconversión, esos motores, lograr cambiar, por ejemplo, inyectores de combustible para poder utilizar metanol y integrar nuevas tecnologías a partir de estos combustibles con cero huella de carbono, como el amoníaco y el hidrógeno, que son celdas de combustible para generar electricidad que se pueden acoplar tanto a la matriz de la embarcación como para los sistemas propulsivos, siempre con el norte de lograr electrificar lo más que se pueda. Y ahí es donde estamos trabajando en la propulsión híbrida, ¿ya? Para no ser tan invasivos con la flota actual, y la propulsión eléctrica para embarcaciones nuevas, ¿ya? Y aquí es donde trabajamos en nuestro laboratorio, hacemos la investigación, vamos a hacer mediciones de eficiencia, hacemos simulaciones, emulaciones, como les comentaba, y probamos que realmente se puede hibridizar y electrificar flotas de embarcaciones menores. Aquí un ejemplo de lo que estamos haciendo: vamos a bordo del barco, este es un remolcador, está sacando a un barco del puerto, y todo esto en cubierta, y después medimos con nuestros equipos, torque, RPM, medimos emisiones acá abajo, y en la sala de máquinas así se ve como estamos ahí trabajando en terreno, midiendo todos estos parámetros que nos permiten después trabajar en nuestro laboratorio, ¿ya? Y entonces los desafíos con esto es considerar tener disponibles, ¿cierto?, estos combustibles alternativos con baja, con cero huella de carbono, la infraestructura para el bunkering, ¿cierto?, en los puertos, como les comentaba, en estos hubs energéticos, y empresas, ¿cierto?, que se motiven en el sentido de poder desarrollar proyectos que permitan traccionar, ¿cierto?, a la industria, y logremos tener embarcaciones que consuman estos combustibles y que adopten esta tecnología también. Obviamente ahí de la mano con la normativa, ¿cierto?, que permita el uso de estos combustibles en el transporte marítimo. Desarrollo de la infraestructura de OPS también. El desafío sigue siendo la electrificación, hibridar y la transición. En ese sentido, mucha tecnología que todavía estamos tratando de implementar en nuestros laboratorios, en términos de generación eléctrica, en términos de combustible alternativo, ¿ya? Tipos de embarcaciones con las cuales podemos trabajar, y bueno, las competencias y las capacidades de nuestros estudiantes para considerarlos como la nueva generación de ingenieros que va a poder desarrollar y trabajar en esta industria con toda esta tecnología y estos nuevos combustibles. El proyecto Corredor Verde de la Acuicultura, como les decía, es un ejemplo de lo que estamos haciendo, porque asocia toda la cadena de valor del salmón, y dice, ¿cierto?, la colaboración entre distintos asociados en esta cadena de valor. Lo que ustedes ven acá, perdón, es una piscicultura que está en el Fjord Aysén, ¿ya?, que es donde se crían los salmones y se maduran hasta ciertos tamaños para después ser llevados a los centros de cultivo, donde terminan sus periodos de engorda, 18 meses aproximadamente, antes de ser llevados a las plantas de proceso y después ya a los mercados objetivos. Entonces, para poder llegar acá, solamente a través por vía marítima, ya es una piscicultura completamente off-grid. Y aquí este es el proceso. Yo sé que es un poquito difícil de interpretar, pero lo que buscamos es que la piscicultura, ¿cierto?, se energice con renovables, y que a partir de esos renovables se generen excedentes, y a partir de esos excedentes poder producir hidrógeno. Y ese hidrógeno posteriormente transportarlo en una barcaza, ¿sí? Y utilizarlo en los centros de cultivo, que son estos centros de engordas que les comentaba yo, donde se
el salmón crece y después está listo para ser llevado a las plantas de proceso. Bueno, si ustedes ven en la parte de abajo, todas las empresas que están asociadas a este proyecto, todos forman parte de este consorcio que está desarrollando este proyecto. Estamos con el apoyo del Maersk McKinney Moller Center, que trabajó los proyectos de corredor verde desde el 2021 acá en Chile. Y acá estamos, cadena de valor, y bueno, el consorcio de todas las líneas de trabajo que incluyen este proyecto, con el líder y con quienes son los que apoyan cada uno de estas etapas. Eh, Mucha colaboración, mucha información que se transmite, que se socializa para poder lograr la implementación de este proyecto. Estamos ahí en etapas ya definitorias para poder llevarlo a cabo. La piscicultura Fiord Aysén, como les dije, en Aysén, ubicada cerca de Puerto Chacabuco y zonas que son extremas en términos de acceso a la energía. Por lo tanto, este proyecto, aparte de considerar corredor verde, el uso de combustibles con cero huella de carbono en este tipo de embarcaciones, también considera el apoyo, ¿cierto?, a la zona portuaria y a zonas aisladas como las Islas Huichas, que ustedes pueden ver acá en la imagen inferior derecha. Por último, un par de conclusiones que básicamente es conceptos, nada más, transicionar, que requiere colaboración, no solamente de la academia, sino que de todo el ecosistema, la cadena de valor, también el sector público, el gobierno, ¿ya? Y la sociedad civil, considerando siempre ese marco regulatorio que a veces nos ha demorado un poco la implementación de nuestro proyecto, pero que se entiende considerando la cantidad de proyectos que están ahí a la espera de aprobación. Nosotros desde la academia, con el tema de la educación, la capacitación y la transferencia de conocimiento, toda esta información es open access. Nosotros estamos disponibles y dispuestos a socializar, y lo hacemos siempre porque creemos que es la única forma de que se pueda colaborar de la mejor forma posible. Lo que comentaba de estos centros energéticos, los Energy Hubs, están asociados al Plan Nacional Continuo de Construcción Naval del Comité de Corfo, porque van a poder ayudar, ¿cierto?, a desarrollar la producción de estos combustibles alternativos que nos permitan, ¿cierto?, de aquí al 2030 tener una base sólida para poder proyectar al 2050, lograr esa transición, esa descarbonización. Y al tener estos centros podemos cerrar brechas de investigación. Nosotros implementamos estos combustibles alternativos a nivel de laboratorio, pero hay tarea que hacer ahí, integración, empaquetamiento, que requiere trabajo, porque no todos los buques son iguales, todos pueden tener quizás la misma estructura, pero tienen distintos sistemas que no los hacen casi como traje a la medida, poder lograr implementar algunas de las tecnologías de las que hemos hablado. Y por último, el tema de estas brechas de investigación es que nos van a permitir definitivamente lograr desarrollo local, ¿ya? Dejar de depender de equipos de maquinaria que podamos necesitar para poder implementar a bordo de los buques con los cuales estamos trabajando. Muchas gracias, pero no haber sido muy rápido y haber estado en los 20 minutos, así que eso, quedo muy atento si es que tuviesen alguna consulta, así que va a haber después tiempo para que las envíen, y feliz de contactarlas, y mi contacto está acá para cualquier cosa que necesiten de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joel, con esta presentación, buscando mostrar el trabajo y la experiencia desde TEMS y la Universidad Austral de Chile. Sin lugar a dudas nos ayuda a comprender más, de hecho, lo que se está haciendo en nuestro país. Y como tú bien decías, parte de lo que ustedes hacen es socializar lo que están descubriendo, lo que están desarrollando, y es lo que está ocurriendo también en este conversatorio. En el chat hay una conversación en paralelo que se lleva a cabo que está muy interesante también. Recuerden que ahí pueden mandar sus preguntas, sus consultas para que sean respondidas después, y también que se van a compartir las presentaciones, tanto la de Joel, la de Joaquín, la del ministro y las que vamos a ver a continuación.
Y la invitación está hecha también para que puedan participar de otra forma. Esto estamos muy agradecidos por la cantidad de gente que se ha conectado, pero no es la idea que queda acá. La idea es que se pueda amplificar y seguir creciendo. Por lo mismo, los queremos invitar a poder compartir conclusiones que vayan sacando. Nunca está de más la selfie, ¿no? Con esta pantalla detrás o la selfie de la pantalla completa de quienes estamos participando en este conversatorio. Y ahí el hashtag con el que lo pueden hacer es descarbonización marítima. Lo van a encontrar también en el chat. Y queremos continuar con esta conversación agradeciéndole a Joel. Ya hemos estado en Santiago, en Houston, en Valdivia y queremos volver a Estados Unidos en esta ocasión para presentar a Susan Rufo. Ella es Senior Advisor de la United Nations Foundation. Tiene más de 15 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas y programas orientados a la conservación, la sostenibilidad y la acción climática. Ha trabajado, por ejemplo, en los gobiernos de Estados Unidos, también en organizaciones internacionales, liderando iniciativas en el The Circulate Initiative, Ocean Conservancy, Bloomberg Philanthropies, como una fuente de enfoque en los océanos saludables, la economía circular y la transición hacia la sostenibilidad. También se desempeñó, como si esto no fuera suficiente, en la Casa Blanca como Associate Director of Climate Preparedness, contribuyendo al plan de acción climática del presidente Obama, y ha trabajado también en The Nature Conservancy y en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ella nos va a compartir su visión estratégica sobre descarbonización del transporte marítimo, va a subrayar la importancia en la colaboración entre actores locales y globales para acelerar esta transición. La idea es poder conectarla con los compromisos climáticos internacionales y que nos demos cuenta que es parte del gran objetivo de este conversatorio, de que esto no es un esfuerzo de algunos, sino un esfuerzo de todos. La presento en inglés también porque parte de lo que queremos hacer es que se sienta como en casa. Therefore, Susan, this is your introduction here in English, although you might have Después de ofrecer estas breves palabras de introducción, probablemente ya has escuchado la introducción y tu presentación en inglés. Te damos la bienvenida. Como vemos, Susan Rifo participa hace varios años ya en los programas y políticas de acción hacia la sustentabilidad. Ella ha trabajado en muchas organizaciones internacionales, como las que estamos mencionando ahora, Iniciativa Circular, el Conservatorio Oceánico, Filantropías de Bloomberg. Ella ha participado en la transición hacia la sustentabilidad. También ha trabajado como directora asociada de preparación para el cambio en acción climática del presidente Obama en la Casa Blanca. Eso en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y como vemos, nos va a acompañar hoy para hablarnos sobre su visión estratégica sobre la descarbonización del transporte marítimo, subrayando la importancia de la colaboración que hay entre los distintos actores locales, globales. Y le vamos a ofrecer ahora entonces la palabra. Muchas gracias por la muy buena presentación que me han ofrecido, me han regalado. Qué bueno poder participar y compartir las experiencias del sector marítimo en este proceso de transición. Yo estoy muy entusiasmada de estar aquí después de mi carrera porque sé que Chile es un champion global también en este proceso de transición. Y el liderazgo de Chile ha ayudado mucho también a movernos en esta causa, ¿no? Estamos Chile participando en distintas áreas como Sustainable Fisheries y muchas otras conferencias que se han realizado alrededor del mundo. Hemos hablado y oído hablar mucho de la importancia de proteger nuestros océanos y de sentarnos a hablar de cómo proteger nuestros recursos marítimos. Sin embargo, tenemos muy buenas oportunidades, en particular hoy día, que vienen precisamente de los sectores marítimos como el cabotaje. Sabemos que el sector del transporte marítimo cubre al menos un 3% de las emisiones globales, que no parecen muchas. Sin embargo, eso está detrás del 80% del comercio global. Por ende, hay un gran potencial allí. El sector marítimo también es único porque, a diferencia de otros sectores con muchas más emisiones como la construcción y otras, ¿cierto? Hay un solo regulador
regulador, la entidad que se ha mencionado ya varias veces, la OMI, la Organización Marítima Internacional, que está trabajando en esas soluciones para seguir avanzando. Y esto está pasando a medida que estamos aquí, ya está ocurriendo. Estamos trabajando y todos los países conjuntamente con la OMI están poniendo metas muy desafiantes que las quieren cumplir. Creo que tiene que haber muchos más desafíos para poder llegar, pero es un muy buen punto de partida. Y estamos en un momento crítico hoy día. En octubre, ya oímos decir, se van a tomar decisiones importantes y Chile ya está actuando como un líder en estas conversaciones. Con esto, entonces, puedo decir que ya tenemos un buen eh, trasfondo, ¿cierto?, para trabajar y Chile también ha estado promoviendo esto de manera positiva en lugar de ser reactivo o generar debate, ¿no? Más bien, o polémica. Ha sido muy propositivo y es necesaria la acción, las propuestas para que nos ayude esto a llegar a cumplir las metas que nos hemos propuesto en el sector, obviamente, energético y en el sector de los combustibles marítimos. Todos los países, como ya se ha dicho, todos tienen que encontrar su lugar, su rol proactivo, no solamente reactivo. Estoy entusiasmada, la verdad, con esta oportunidad que me ofrece Chile en esta posición de liderazgo, con distintas fuentes de energía que sabemos están desarrollándose en todas partes del mundo. Incluso vimos ya el potencial que hay aquí en Chile con una de las presentaciones que hemos escuchado. Chile podría ser uno de los exportadores de estos combustibles verdes y ser una fuente de su creación. La posición que se encuentra el país en el Pacífico Sur también es estratégica porque puede transformarse en un ancla, en un punto pivotal entre Asia y las Américas, ¿no? Sabemos que esto es algo global, no solamente tiene que ver con Chile. Obviamente el sector de exportaciones de Chile está involucrado en todo este proceso de la descarbonización. También está la minería, la industria del salmón y muchas que van a tener que participar y satisfacer esas demandas. Obviamente, Chile no habla por sí mismo, no está solo. Es una gran oportunidad para ser líder, como ya lo he dicho varias veces, frente a otros países en el sector de esta industria. Sin este marco que nos relaja, perdón, que nos regala la OMI, sería mucho más difícil. La verdad que hay muchas industrias que dependen de la industria del cabotaje o la industria marítima de transporte. Por ende, hay muchos afectados o también favorecidos si esto funciona en base a este marco que puede ayudarnos a transformar no solo el sector marítimo, sino también el sistema de la malla generadora de energía. Hay hubs de eh, energía nuclear, por ejemplo, que han cambiado la dinámica de cómo se distribuye la energía en distintas partes, ¿no? Pero eso queremos que se reparta, no queremos que esté concentrado en algunas pocas regiones. Queremos ser eficientes y hay mucha tecnología y hay una transición tecnológica necesaria. Hay muchas personas involucradas, hay aranceles que se pagan, hay operadores marítimos, hay productores de los productos que se envían a través del transporte marítimo, a través de la marina mercante. Entonces, cualquier transición que exista tiene que incluir a toda la cadena de valor, incluyendo a las distintas comunidades con capacidad de crear trabajos también de alta calidad. Esa es la tremenda oportunidad que tenemos enfrente. Por ejemplo, sabemos que en el océano no hay límites, pero igual en la marina mercante hay reglas del juego, ¿no es cierto? Que nosotros mismos, las personas y los países hemos creado. Y Chile tiene la oportunidad de llevar el liderazgo y mostrarle al resto del mundo cómo este proceso puede ser transformacional, no solo para la industria del cabotaje, sino para otras industrias como la energética, ¿no? Y mostrar cómo podemos hacer una transición que sea justa y equitativa. Estoy súper entusiasmada de ver que Chile sea líder en esto y les agradezco por que esto pueda ser una realidad hoy día. Está muy, muy entusiasmada y es contagiante el entusiasmo que tiene Susan. Le agradecemos mucho. Por esta inspiración y por este llamado, además, a la acción. Queremos seguir con este conversatorio y en este caso darle paso a Gonzalo Muñoz,
Él es un United Nations High Level Climate Champion para la COP25, reconocido internacionalmente por su liderazgo en la acción climática y la sostenibilidad. Muchos tal vez lo pueden asociar a otras empresas como por ejemplo Triciclos, fundador también de una de las empresas pioneras en economía circular en Latinoamérica, o Sistema B. Tal vez han probado algunos de los vinos de los cuales también es responsable, de la viña Polcura, o han escuchado hablar de la ONG Ambition Loop, o por supuesto a través de Manuya, quien nos está trayendo este conversatorio. Parte de todos y algunos de los sombreros que Gonzalo tiene. Actualmente también forma parte del directorio del Science Based Target Initiative, el SBTI, y del Global Food Bank Network, desde donde impulsa la transformación empresarial hacia una sostenibilidad a nivel global. La idea es que Gonzalo pueda compartir con nosotros una visión centrada en las oportunidades que tiene Latinoamérica, perdón, en especial Chile, para posicionarse como líder. Ya lo veíamos, estas son iniciativas que no basta con que haya uno o dos actores participando, sino que la colaboración de todas, de todos es fundamental. Así es que, Gonzalo, esperamos que la tecnología nos permita saltar desde Estados Unidos de vuelta a Chile y que la conexión nos permita tenerte también. Adelante. Muchísimas gracias, Carolina, y gracias a quienes han organizado este webinar. Y, por supuesto, necesito tomarme de inmediato de lo que Susan nos acaba de plantear, en que esta necesidad, esta urgencia global, vemos cómo en Chile ya está aterrizándose, donde no hablamos solo de potencial, hablamos de pasos concretos que se están dando. Y es interesante entender que, bueno, esto globalmente, cuando hablamos de descarbonizar el sector marítimo, esto no ocurre de manera aislada de otros sectores. Vemos, entre otros impactos evidentes, es quienes están conectados hoy escuchándonos, ¿no? Personas del mundo del retail, personas del mundo de la minería, personas del mundo de las finanzas, porque al final el sector marítimo está integrado en una economía donde pasa a cumplir un rol clave y no solo se descarboniza por sí mismo, se descarboniza también porque otros sectores lo requieren, ¿no? Lo requieren las cadenas de valor, porque pasa a estar integrado en el alcance uno o tres de distintos ámbitos de la economía, y vemos como todos ellos empiezan a empujar. No, no- Nos pasó con mucho orgullo el año pasado cuando hicimos este mismo seminario presencial en Chile y teníamos sentados en el panel a alguien de Maersk junto con alguien de Viña Conchitoro, ¿no? Y se generó esta conversación muy virtuosa en que, por supuesto, para una viña como Conchitoro que exporta a tantos países en el mundo, su alcance 3 es fuertemente incidido por el transporte marítimo y empezado a mostrarse como la mera coordinación entre un exportador y una naviera permite esa diferenciación de la que hablaba Joaquín, ¿no? Esa diferenciación que transforma lo que el ministro mencionó como una potencial desventaja al estar tan lejos en una ventaja competitiva al empezar a trabajar como como first movers, ¿no? Y en ese sentido sabemos que Chile está en un punto de inflexión, está en un momento de tremendas oportunidades energéticas. Estamos frente a un momento en que la matriz eléctrica de nuestro país se está descarbonizando de manera acelerada, ofreciendo todas las posibilidades de no solo desarrollo de la industria del almacenaje, sino que, por supuesto, desarrollo de la industria de los energy carriers, como hablamos de el metanol verde o el amoníaco verde, y desde ese punto de vista el potencial extraordinario y concreto para el hidrógeno verde nos ofrece esa gran oportunidad, ese punto de inflexión, sumado a las presiones del mercado internacional, sumado a que sabemos que esta es una ruta que es inevitable, que es deseable y en la cual Chile tiene que jugar tanto el rol de un proveedor de soluciones como el sumarse a las trayectorias para adquirir las ventajas competitivas en sus distintos mercados, fundamentalmente de exportación, aparte del mercado interno. Hoy, como lo mencionaron las distintas personas que hablaron antes de mí, el hidrógeno verde está ya en nuestro país con proyectos piloto
en Magallanes y en el norte de Chile. Sabemos que puertos como el de Mejillones tienen un potencial extraordinario en convertirse en uno de los más relevantes y más factibles hitos de lo que se llama el mundo de la declaración de Clydebank, ¿no? Los corredores verdes. Pero al mismo tiempo vemos que hay compromisos empresariales, hay exportadores que ya están midiendo y reduciendo su huella de carbono en la logística, muchas empresas en Chile que ya resolvieron o tienen bastante clara la ruta de el alcance 1 y 2 y están empezando a necesitar moverse rápidamente hacia el alcance 3. Vemos cómo la industria financiera en nuestro país está preocupada de cómo facilitar y acelerar esa transición hacia una huella de carbono completa con alcance 3 que esté neutralizada en el mediano y largo plazo. Y por supuesto sabemos que en Chile hay políticas de transición energética y metas nacionales que empiezan a dar señales claras. Estamos en la semana en que ya se concretó y se lanzó la NDC de nuestro país, que muestra exactamente cómo Chile va a avanzar inevitablemente, inequívocamente, independientemente de quién esté sentado incluso en el sillón presidencial, hacia la descarbonización de nuestra economía, de nuestra sociedad. La acción climática en Chile ya no es un discurso, es un proceso que está en marcha contundente y se hace muy necesario evidencia como la que acabamos de mostrar en este webinar de qué es lo que está pasando con un sector tan crítico como el sector marítimo. Necesitamos, por supuesto, acelerar los pilotos de corredores verdes para rutas estratégicas. Hemos avanzado de manera concreta con el cobre y es fascinante ver lo que está ocurriendo ahora con la industria de la salmonicultura. Sin duda, otras industrias como es la celulosa, los vinos, la fruta, tienen que entrar también en esa dimensión, tanto en lo que tiene que ver con la exportación, como por supuesto lo que implica reemplazar el amoníaco gris que Chile está importando fundamentalmente de Trinidad y Tobago por un amoníaco verde que se use tanto para la industria de explosivos como para la industria de los fertilizantes y desde luego para la industria del transporte. Tenemos que tener claridad de que todo esto debe estar incorporado en metas empresariales que sean verificables, con compromisos net zero, con cronogramas concretos. Desde SBTI estamos evolucionando para entregar las mejores herramientas de forma tal que sigan las empresas contando con planes o con una entidad que les ayuda a tener planes muy concretos hacia esa descarbonización. Y como decía antes, también necesitamos asegurar financiamiento climático, no solo trabajar con una taxonomía cada vez más sólida, sino que también atraer inversión internacional, cooperación multilateral y capital privado para proyectos marítimos y logísticos. Chile tiene todo para convertirse en el laboratorio de la acción climática en América Latina. Lo que proveemos aquí, desde luego, puede ser un gran ejemplo para toda la región y sabemos que tenemos que demostrar que la transición justa, la innovación tecnológica y la competitividad económica no son opuestos, sino que son aliados. Por lo tanto, creo que va quedando absolutamente claro para nuestro país y de nuestro país para la región que no se trata de esperar, se trata de liderar y en este caso, desde luego, Chile puede liderar. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, como siempre, muy inspirador. Y gracias también por recordarnos que esto es una acción urgente. Esto no es para sentarse y seguir esperando que alguien más tome la iniciativa o la lidere, sino que, como bien decía Gonzalo y se repitió a lo largo de este webinar y este conversatorio, Chile puede y tiene la posibilidad y tiene el potencial para convertirse en este hub, ¿no? No solamente de la movilidad y la transición hacia una movilidad más sostenible y sustentable, sino que para tantos otros. Así es que, ¿por qué no ocupamos este mes, para quienes no lo saben y nos están viendo desde afuera, que es el mes de la patria para nosotros, para ponernos bien la bandera, ponernos muy chilenos, muy patriotas y no solamente liderar al lado de una parrilla, sino que liderar también con acciones concretas que nos puedan llevar a justamente el nombre de este webinar, descarbonización y movilización del sector marítimo, impulsando la transición en Chile. Quiero contarles que lo he visto en reiteradas ocasiones en el chat. Se van a compartir las presentaciones, así que no haya ansiedad de por medio. Se va a compartir la grabación. Esta no es la idea de quedarse nosotros con la información o de quedarnos nosotros con la información, sino que poder compartirla
Está la invitación también a que, por supuesto, a través de las redes sociales puedan también amplificar este mensaje. Ese es el punto. Con el hashtag descarbonización marítima lo pueden hacer. Que la gran mayoría de las personas que conozcan, con las cuales tengan relación, sepan de lo que está ocurriendo en nuestro país y puedan también aprovechar de las oportunidades que se van generando. Y tienen estos últimos segunditos que voy a hablar, estos 2 minutitos más para hacer la despedida, para hacer preguntas, pónganlas en el chat. Aprovechen porque van a ser respondidas y enviadas las respuestas a través del correo electrónico. Hemos escuchado hoy voces institucionales, hemos escuchado voces técnicas, también de estrategia, de mucha inspiración, que nos recordaron que el desafío de descarbonizar el transporte marítimo, como les decía, es global, pero que su éxito depende netamente de acciones concretas que se lleven a cabo en la región, de compromisos que asuma cada puerto, cada empresa, cada comunidad y al final del día, cada uno de nosotros, cada persona. Este encuentro lo que busca, en definitiva, son reunir a distintos actores, los más influyentes dentro del sector marítimo latinoamericano, para poder compartir experiencias, para poder inspirar, para poder mostrar que la sostenibilidad no solamente es algo a lo que debemos aspirar, sino que es una realidad que se está implementando, que está en el corazón de los negocios y como lo dijo Joaquín, si no me equivoco, luego van a venir las multas y no queremos llegar allá, queremos haber actuado antes, que la legislación no nos pille, sino que vayamos nosotros adelante de esta. Esta sesión fue gracias a Manuya, a sus partners también, y queremos en especial agradecerle al ministro Juan Carlos Muñoz, a Joaquín Rosas también, a Joel Pérez, a Susan Rufo y a Gonzalo Muñoz, porque gracias a sus discursos, a sus presentaciones, podemos enterarnos más de lo que está ocurriendo y también tener la inspiración para seguir adelante. No quiero seguir extendiéndome, ya estamos en el tiempo, así es que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Solo recordarles que esto es parte de una secuencia, de una serie de conversatorios que se van a estar llevando a cabo. El próximo encuentro va a estar enfocado en Brasil. Así es que también va a tener un formato online para quienes quieran seguir informándose, seguir participando. La invitación ya está hecha en las redes sociales de Manuya. Pueden encontrar mayor información y detalle de cuándo van a ocurrir. Va a haber otros en otros puntos de Latinoamérica, así es que la invitación también ya está hecha para eso, a compartir no solamente lo que escucharon hoy, sino que sus ideas, sus iniciativas para que Chile pueda ser este gran hub y Latinoamérica pueda seguir avanzando en una transformación hacia un transporte marítimo más sostenible. Muchas gracias nuevamente. Gracias también a nuestras intérpretes, Michelle y Isa, si no me equivoco en los nombres. Muchas gracias por haber participado y haber hecho posible que tantos más puedan conocer lo que está ocurriendo y también acercarnos a través del lenguaje con los mensajes de cada uno. Así es que estén muy bien, muy buena tarde y muchas gracias a todos.